Alfonso XIII llegó al trono antes de nacer. Su padre había muerto meses antes de su llegada al mundo, y España lo proclamó rey desde el primer instante de su vida. Esa circunstancia lo convirtió en un símbolo desde el principio, pero también lo encerró en una realidad compleja. No tuvo infancia libre del peso de la corona. Creció sabiendo que todo lo que hiciera sería observado, medido y juzgado con una atención que ningún otro niño podía imaginar. Su vida quedó marcada por una tensión constante entre la persona y el símbolo. Desde muy joven, la monarquía española intentó presentarlo como la garantía de un futuro estable. Se esperaba que su figura uniera lo que la política dividía, que su presencia calmara las tensiones y que su autoridad diera continuidad a un sistema que atravesaba crisis recurrentes. Pero la realidad era mucho más difícil. La España de finales del siglo XIX y comienzos del XX estaba llena de conflictos sociales, tensiones regionales, guerras coloniales y una profunda desconfianza hacia las instituciones tradicionales. El nuevo rey no podría escapar de ese contexto. Su educación fue cuidadosa, controlada y orientada a prepararlo para el ejercicio del poder. Aprendió lo que se esperaba de un monarca constitucional de su tiempo. Pero la teoría no siempre encajaba con la práctica. La monarquía debía navegar entre partidos que se turnaban en el gobierno, un parlamento que a menudo reflejaba más las redes locales que la voluntad popular, y una sociedad que comenzaba a demandar cambios más profundos. Alfonso XIII no era un rey absoluto, pero tampoco un simple decorado. Su papel era ambiguo, y esa ambigüedad terminaría siendo una de sus mayores debilidades. Con el paso de los años, su figura se fue convirtiendo en parte inseparable del sistema. No gobernaba solo, pero su influencia se notaba en decisiones clave, en nombramientos y en la elección de gobiernos. Esa intervención lo hizo poderoso, pero también lo expuso a la responsabilidad de los fracasos. Cuando el sistema funcionaba, la monarquía ganaba estabilidad. Cuando el sistema fallaba, la corona pagaba el precio. Y los fallos empezarían a acumularse con una rapidez alarmante. Así comenzó la vida del rey que perdería España. No con una derrota inmediata, sino con una acumulación lenta de tensiones que poco a poco irían cerrando las salidas. Alfonso XIII no heredó un reino tranquilo, heredó un país en transformación, y esa transformación terminaría arrastrándolo. La juventud de Alfonso XIII estuvo marcada por la expectativa de que su reinado traería modernidad y estabilidad. Se esperaba que la monarquía se adaptara a un siglo nuevo, con nuevas demandas sociales, nuevas fuerzas políticas y nuevas formas de entender la representación. Pero la adaptación no fue sencilla. La estructura política del momento, basada en el turno de partidos y en redes clientelares, mostraba cada vez más sus límites. El rey intentó sostener ese sistema, pero el sistema mismo empezaba a fallar. Uno de los episodios que más dañó la imagen de la monarquía fue la Guerra de Marruecos. La aventura colonial en el norte de África se convirtió en un conflicto largo, costoso y cada vez más impopular. Las familias españolas veían cómo sus hijos eran enviados a una guerra que no entendían y que no parecía tener fin. La crisis de 1909, con la Semana Trágica de Barcelona, mostró hasta qué punto la tensión social podía estallar de manera violenta. La monarquía no salió indemne de aquel golpe. La responsabilidad, directa o indirecta, también llegaba hasta la corona. Alfonso XIII no era un rey ajeno a la política. Participaba en las decisiones, recibía informes, conversaba con líderes y trataba de orientar el rumbo del gobierno. Pero esa participación lo exponía a la crítica. Cuando las cosas iban mal, el rey no podía presentarse como una figura neutral. Era parte del sistema que fallaba. Y en una época donde la desconfianza crecía, esa posición era muy peligrosa. La imagen de la monarquía se debilitó todavía más con los escándalos, las divisiones internas y la percepción de que el poder real no siempre actuaba con transparencia.
Alfonso XIII intentó mantener el control, pero el control se volvía más difícil con cada crisis. Su figura empezó a asociarse a un orden que muchos querían superar, y cuando un rey deja de ser visto como garantía de estabilidad, se convierte en parte del problema. Así se fue acumulando el desgaste, no de un día para otro, sino paso a paso. La monarquía seguía en pie, pero sus cimientos se resquebrajaban, y Alfonso XIII, que había nacido para ser el símbolo de la continuidad, terminaría siendo el símbolo de la ruptura. El reinado de Alfonso XIII coincidió con una etapa de profundas transformaciones en España. El movimiento obrero crecía, las demandas de autonomía regional se hacían más fuertes, y la idea de democracia empezaba a ganar terreno más allá de los círculos tradicionales. La monarquía debía responder a esos cambios o quedar atrapada entre ellos. El rey intentó hacerlo, pero no siempre con acierto. Su capacidad para leer el momento histórico fue limitada, y eso tuvo consecuencias. La Primera Guerra Mundial dividió a la sociedad española entre aliadófilos y germanófilos. La monarquía trató de mantener la neutralidad, pero esa neutralidad no fue siempre bien interpretada. En un mundo que cambiaba a gran velocidad, la corona parecía moverse con lentitud. La impresión de que el sistema estaba desconectado de la realidad se fue extendiendo. Y cuando esa impresión se generaliza, la caída comienza. El problema de fondo era que la monarquía no podía ofrecer una respuesta clara a las nuevas demandas. No podía satisfacer por completo a los reformistas sin alienar a los conservadores. No podía contener a los regionalistas sin debilitar la idea de unidad nacional. Y no podía frenar la agitación social sin recurrir a medidas cada vez más duras. Alfonso XIII navegó entre esas presiones, pero cada decisión dejaba cicatrices. La autoridad del rey se sostenía, pero cada vez con más esfuerzo. La posguerra europea trajo todavía más inestabilidad. Las ideas revolucionarias, la crisis económica y la descomposición de los viejos partidos hicieron que el sistema parlamentario español pareciera cada vez menos viable. En ese contexto, la figura del rey se volvió más decisiva, pero también más peligrosa. Cuando el Parlamento falla, la mirada se vuelve hacia la corona. Y si la corona no ofrece una salida convincente, el sistema entero puede colapsar. Eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. La monarquía de Alfonso XIII no cayó por un solo golpe. Cayó porque dejó de ser vista como la solución. Y cuando un rey deja de ser la solución, se convierte en el obstáculo. La dictadura de Primo de Rivera fue uno de los momentos más decisivos y polémicos del reinado de Alfonso XIII. El rey apoyó el golpe militar que llevó al general al poder, convencido de que esa era la única manera de salvar el orden y evitar un colapso mayor. Para muchos, esa decisión fue un error histórico. Para otros, fue una medida necesaria en un momento de crisis extrema. Lo cierto es que ese apoyo ató aún más a la monarquía con un régimen que no era parlamentario y que terminaría generando más rechazo que estabilidad. Primo de Rivera gobernó con mano dura, intentando modernizar el país y poner orden en un sistema que parecía desbordado. Pero la dictadura no resolvió los problemas de fondo, al contrario, los acumuló. La represión, la censura y la falta de libertades generaron un malestar creciente. Y cuando el régimen comenzó a debilitarse, la monarquía quedó expuesta como su principal aval. Alfonso XIII no podía separarse fácilmente de lo que él mismo había permitido. La caída de Primo de Rivera dejó a la monarquía en una posición muy frágil. El rey había apostado por una solución autoritaria, y esa solución había fallado. La imagen de la corona quedó asociada al fracaso del régimen dictatorial. Y en un país que empezaba a mirar con más fuerza hacia la república, esa asociación era letal. La monarquía ya no parecía la garantía del orden, parecía el lastre de un sistema agotado. Alfonso XIII intentó volver a la normalidad constitucional, pero la normalidad ya no era posible. Las fuerzas republicanas,
socialistas y regionalistas habían ganado terreno. La confianza en la monarquía se había roto. Y cuando la confianza se rompe en política, rara vez se recupera. El rey seguía en el trono, pero su autoridad estaba herida de muerte. Esa fue la gran paradoja de su reinado. Quiso salvar la monarquía apoyando un régimen fuerte y terminó condenándola al vincularla a un fracaso histórico. La dictadura no salvó a la corona, la arrastró. Los últimos años de la monarquía de Alfonso XIII estuvieron marcados por una sensación creciente de inevitabilidad. Las elecciones municipales de 1931 se convirtieron en una prueba de fuerza entre monárquicos y republicanos. Los resultados mostraron una derrota clara de la corona en las principales ciudades. No fue una victoria republicana absoluta en todo el país, pero sí una señal política inmensa. La percepción de que la monarquía había perdido el apoyo urbano fue decisiva. Ante ese resultado, el rey entendió que la situación era insostenible. No quiso desatar una guerra civil ni resistir a toda costa. Prefirió abandonar el país y permitir la transición hacia la república. Esa decisión lo marcó para siempre. Para algunos, fue un acto de responsabilidad que evitó un conflicto mayor. Para otros, fue la prueba de que había perdido España antes de perder el trono. La verdad es que ambas lecturas contienen algo de cierto. La salida de Alfonso XIII no fue un exilio dramático al principio, pero sí el inicio de un largo destierro. Dejó España sin abdicar formalmente, manteniendo en teoría sus derechos, pero aceptando la realidad de que su tiempo había terminado. Su figura pasó de ser el centro del sistema a convertirse en un recuerdo incómodo. La monarquía que había nacido con él se desvanecía sin que nadie pudiera detenerla. El rey que había empezado su vida como símbolo de continuidad, terminaba como símbolo de ruptura. Su partida no cerró las heridas, las abrió. La República heredó un país dividido, y la monarquía quedó como una opción pendiente, una posibilidad que algunos seguían defendiendo y otros rechazaban con fuerza. La historia de Alfonso XIII entraba en una nueva fase, ya no en el trono, sino en el exilio. Esa fue la caída, no ruidosa, pero definitiva. El rey que perdió España no fue depuesto por la fuerza, fue superado por el tiempo. El exilio de Alfonso XIII no fue tranquilo. Vivió alejado de su país, observando cómo la República intentaba construir un nuevo orden y cómo las tensiones que habían llevado a la caída de la monarquía seguían vivas. Para él, ese periodo fue una mezcla de impotencia, reflexión y esperanza contenida. Nunca renunció formalmente a sus derechos, pero tampoco pudo recuperar el trono mientras vivió. Su figura quedó suspendida entre el pasado y una posibilidad que nunca se materializó. Desde fuera, el rey veía cómo España se debatía entre reformas, conflictos y polarización. La República no logró estabilizar el país. Las divisiones internas, los enfrentamientos políticos y la agitación social crearon un clima cada vez más tenso. Alfonso XIII no era ya parte del gobierno, pero su nombre seguía siendo un referente. Para algunos, representaba una alternativa posible. Para otros, era el símbolo de un orden que debía ser superado para siempre. La Guerra Civil Española convirtió el exilio del rey en una realidad todavía más dura. El conflicto dividió al país de manera profunda y arrastró a todas las fuerzas políticas a una lucha que no dejaba espacio para matices. La monarquía quedó atrapada en esa división. Algunos monárquicos apoyaron a los sublevados, otros mantuvieron distancias, y el rey, desde el exilio, no tenía capacidad real de influir en el curso de los acontecimientos. Su papel era simbólico, pero ese símbolo ya no unía, dividía. La vida de Alfonso XIII en el exilio fue la de un hombre que había perdido todo menos el título. Sin poder real, sin país, sin posibilidad de retorno, su figura se fue apagando con el paso del tiempo.
La monarquía que él había representado parecía un capítulo cerrado. Y aunque algunos seguían soñando con su restauración, la realidad mostraba que el mundo había cambiado demasiado. Así vivió sus últimos años. Lejos de España, lejos del trono, y lejos de la posibilidad de recuperar lo perdido. El rey que había perdido España terminó muriendo sin volver a pisar el suelo que había gobernado. La muerte de Alfonso XIII no cerró la discusión sobre su figura. Al contrario, la abrió de nuevo. Para algunos, seguía siendo el último rey legítimo de una España que había perdido el rumbo. Para otros, era el responsable de un sistema que había fallado y que merecía ser superado. Su muerte no resolvió el debate, solo lo trasladó a la memoria histórica, donde sigue vivo hasta hoy. El legado de Alfonso XIII es complejo. No fue un tirano, pero tampoco un rey que supiera adaptarse a los cambios de su tiempo. Apoyó una dictadura que debilitó la monarquía. No logró ofrecer una respuesta convincente a las demandas de democracia, autonomía y justicia social. Y cuando la crisis final llegó, no pudo evitar la caída. Su responsabilidad no fue única, pero sí decisiva. La monarquía no cayó solo por él, pero cayó con él. Su figura también quedó marcada por la manera en que abandonó el país. Para algunos, esa salida fue un acto de prudencia que evitó un derramamiento de sangre mayor. Para otros, fue una huida que dejó a España sin una transición más ordenada. Ambas lecturas tienen algo de verdad. La historia no siempre ofrece respuestas limpias. Y la de Alfonso XIII es una de esas historias que resisten los juicios simples. El rey que perdió España no fue un personaje secundario. Fue el protagonista de una de las transformaciones más importantes de la historia española. Su reinado marcó el fin de una era y el inicio de otra. Y aunque su figura no sea celebrada de manera unánime, su importancia histórica es innegable. No se puede entender la España del siglo XX sin entender su caída. Así quedó su memoria, entre el respeto y la crítica, entre la nostalgia monárquica y la condena republicana. Y en esa tensión vive todavía su leyenda. La figura de Alfonso XIII sigue generando debate porque su historia no encaja en relatos cómodos. No fue un rey popular, pero tampoco un déspota. Fue un monarca constitucional que intentó sostener un sistema que se desmoronaba, y cuando ese sistema cayó, él cayó con él. Su responsabilidad es real, pero no absoluta. La España de su tiempo era demasiado compleja para ser contenida por una sola figura. Su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera sigue siendo uno de los puntos más críticos de su reinado. Esa decisión lo vinculó a un régimen que no resolvió los problemas de fondo y que terminó debilitando aún más la monarquía. Cuando la dictadura cayó, la corona quedó expuesta como su principal responsable. Y en un país que empezaba a mirar hacia la República, esa exposición fue letal. Alfonso XIII no supo o no pudo desvincularse a tiempo. La transición hacia la República tampoco fue un proceso limpio. La monarquía no fue depuesta por un golpe, sino por una retirada. El rey abandonó el país y permitió que la República se proclamara. Esa decisión evitó una confrontación inmediata, pero también dejó una sensación de vacío. España cambió de régimen, pero no cambió de tensiones. Las heridas seguían abiertas, y la monarquía quedó como una opción pendiente para algunos y como un fantasma para otros. La historia de Alfonso XIII es la de un rey que no supo leer el momento histórico con la claridad necesaria. Quiso sostener un orden que ya no respondía a las demandas de la sociedad, y cuando ese orden se rompió, él no tuvo salida. Su caída no fue solo personal, fue institucional. La monarquía cayó con él, y esa caída marcó el siglo XX español. Así se entiende su figura, no como un héroe ni como un villano, sino como un hombre atrapado en un tiempo que lo superó. El exilio y la muerte de Alfonso XIII no cerraron el ciclo de la monarquía en España. La figura del rey siguió presente en la memoria política, aunque sin poder real. Algunos soñaron con su restauración,
Otros la rechazaron como un peligro para la democracia. Esa división acompañó a España durante décadas, y solo mucho después, con la llegada de la transición, la monarquía volvió al centro de la vida política, pero ya con otro rey y otro contexto. La comparación entre Alfonso XIII y los monarcas posteriores es inevitable. Su figura muestra los límites de una monarquía que no supo adaptarse. La de Juan Carlos I, en cambio, mostró cómo la corona podía sobrevivir si se vinculaba a la democracia y a la Constitución. Esa diferencia es clave. Alfonso XIII no pudo o no quiso hacer esa transformación, y por eso su reinado terminó en ruptura. Su historia sigue siendo útil porque enseña que la legitimidad no es eterna. Se construye, se mantiene y se puede perder. La monarquía no es un sistema que se sostenga solo por tradición. Necesita consenso, adaptación y capacidad de leer el momento histórico. Cuando eso falla, la caída es casi inevitable. Y Alfonso XIII es el ejemplo más claro de esa lección en la historia española. La memoria del rey que perdió España no es solo una cuestión de pasado, es también una reflexión sobre el poder, la legitimidad y los límites de las instituciones. Su figura sigue siendo un espejo incómodo, porque muestra que incluso los reyes pueden ser superados por la historia. Así quedó su lugar en la memoria, no como un mito, sino como una advertencia. Alfonso XIII fue el rey que perdió España, porque su reinado coincidió con un momento en que la monarquía debía transformarse o desaparecer. No logró esa transformación. Apoyó un régimen autoritario que debilitó la corona. No supo ofrecer una respuesta clara a las demandas de democracia y autonomía. Y cuando la crisis final llegó, no tuvo salida. Su caída no fue un accidente. Fue la consecuencia de un sistema que ya no funcionaba. Su historia no es la de un héroe ni la de un tirano. Es la del monarca constitucional atrapado en un tiempo de cambios profundos. Quiso sostener un orden que se desmoronaba y terminó siendo arrastrado por él. La monarquía cayó con él, y esa caída marcó el inicio de una nueva etapa en la historia de España. La República, la Guerra Civil, la dictadura y la transición son capítulos que no se entienden sin su figura. El rey que perdió España no fue un personaje secundario. Fue el protagonista de una de las transformaciones más importantes del siglo XX español. Su legado es ambiguo, pero innegable. No se puede entender la España moderna sin entender su caída, y por eso su figura sigue siendo relevante. Porque su historia no es solo la de un rey, es la de un país que cambió para siempre. Así terminó la vida de Alfonso XIII. Lejos del trono, lejos de España, y lejos de la posibilidad de recuperar lo perdido. Su nombre quedó unido a la caída de la monarquía y al inicio de una nueva era. Y en esa dualidad vive todavía su memoria.